Año tras año, millones de apostadores en el mundo sueñan con ganarle a la ruleta, hacer saltar la banca, salir del casino millonario. Sin embargo, muy pocos pudieron materializar esa fantasía. Y quienes lo lograron fue porque el azar estuvo de su lado. Pero hubo una persona que fue más allá del azar y con una estrategia increíblemente planeada al detalle, logró hacerse millonario en el casino de Mar del Plata. Esta es la historia de Karl Thyssen, un alemán que pasó de ser el maquinista de un acorazado al apostador más buscado de Mar del Plata. Cabeza Contenidos presenta El crucero Graf Spee era un acorazado alemán que fue enviado al Atlántico Sur semanas previas al comienzo de la Segunda Guerra Mundial para interceptar las líneas de los barcos mercantes cuando el conflicto estallara. Para septiembre de 1939, el Graf Spee ya había hundido 9 buques, pero el 13 de diciembre de 1939 se enfrentó a 3 cruceros británicos en lo que se llamó la Batalla del Río de la Plata. Si bien provocó grandes daños en las naves enemigas, el Graf Spee fue impactado por varios cañones, que lo obligaron a recalar en el puerto de Montevideo. Con la presión de Uruguay, que solo le permitía 72 horas para reparar y retirar el buque del puerto, y la falsa información de que buques británicos se acercaban al puerto, el comandante de la nave tomó una drástica decisión: hundir el Graf Spee. Uno de los oficiales de máquinas de aquel acorazado alemán, que ahora yacía en el fondo del Río de la Plata, era Karl Thyssen, el protagonista de esta historia. Un alemán de mediana estatura, rubio, ojos claros, con una parquedad en sus palabras producto de convivir más con las máquinas de un barco que con las personas, que junto al resto de la tripulación habían quedado varados en la lejana América del Sur.
Luego de permanecer un tiempo en la ciudad de Buenos Aires, Carl llega a Mar del Plata, probablemente en busca de trabajo y una vida más tranquila. Imaginemos la Mar del Plata que vio por primera vez nuestro protagonista. Debía tener características arquitectónicas muy distintas a la enorme ciudad que luego sería. Por aquel entonces era poco más que una villa balnearia o estación de baños de familias adineradas, pero con una población estable en constante crecimiento. Casi en coincidencia con la fecha del hundimiento del Graf Spee, en la ciudad de Mar del Plata sucedió un hecho importante. El 22 de diciembre de 1939 se inauguraba el Casino Central, ubicado en el complejo de la flamante Rambla Bustillo, o también llamada popularmente Rambla Casino. Aunque no lo supiera, este hecho marcaría el destino de Carl Thyssen. El casino constaba de 6.000 metros cuadrados, 100 paños de ruletas y 50 de carteados. Tenía una concurrencia de 4 a 5.000 personas diarias y los días de mayor presencia de apostadores llegaba a récords de 20.000 personas por jornada. La gran atracción del casino era la ruleta y probablemente lo siga siendo en la actualidad. Ese instrumento mecánico giratorio que desafía a los apostadores a un duelo despiadado con el azar. Aunque fue puesta a prueba de intervenciones de cálculos, combinaciones matemáticas y teorías elaboradas en el manejo de las probabilidades, hasta la llegada de Thyssen, nadie había logrado doblegarla. Además de los apostadores casuales, estaban los que basaban su apuesta en adhesión a algún pálpito, intuición, rachas positivas, etc. Son quienes han gastado pequeñas y grandes fortunas siguiendo supuestas coincidencias como número de patentes de vehículos, números de licencias de taxis, fechas de cumpleaños, el número de ticket de la entrada, el sueño de la noche anterior, hasta el seguimiento de un mismo número de generación en generación. En 1946 hubo un apostador oriundo de la ciudad de Lobería llamado Artemio Delgado, una persona muy inteligente que había descubierto desniveles en los cilindros de las ruletas producto del desgaste. Pero nunca nadie creyó en su teoría. Es más, cuando sus comentarios llegaron a las autoridades del casino, fue expulsado. La primera vez que Carl Thyssen ingresó al casino fue una tarde de enero de 1950, junto a su cuñado Hermann Bieger, también tripulante del acorazado hundido. Ninguno de los dos nunca antes había estado en una sala de juegos. Seguramente la curiosidad los llevó a aquella visita. Thyssen no estaba del todo cómodo, se sentía un poco confundido por ciertas situaciones que nunca había visto. Gente gritando de bronca por haber apostado mal, otros de alegría por haberle ganado al azar, el amontonamiento de los apostadores, el choque de los cuerpos y todo tipo de comportamientos incomprensibles para el alemán. Carl veía cómo esas personas perdían su dinero y no podía comprender que continuaran apostando. Claramente él observaba el juego con otra mirada, de una manera más lógica, más simple. En su cabeza no cabía la chance de perder dinero sin siquiera armar una estrategia. Mientras observaba el desarrollo del juego, le llamó la atención la forma de jugar de un hombre. Siempre hacía la misma jugada y luego anotaba los números que iban saliendo. Curioso, el alemán se le acerca y le pregunta cuál era su estrategia de apuestas. Ambos se presentan. El hombre era peluquero, de apellido Bertolucci. Toman un café en la confitería del casino y allí Bertolucci le cuenta que imitaba al recordado Artemio Delgado, aquel que años atrás descubrió el desgaste en los cilindros. Concluida la charla con Bertolucci, Carl se acerca a una mesa al azar y comienza a observar el supuesto desgaste y claramente puede ver el desequilibrio del cilindro, pero no solo observa ese defecto. Su aguda mirada fue más allá y descubrió algo más. Cuando un tirador comenzaba su turno, las bolas eran tiradas con más fuerza, pero con el correr de las horas de trabajo, el tirador las arrojaba más despacio. Si el tiro era débil, más chances había que la bola quedara en el sector desequilibrado del cilindro y por ende se repetirían algunos números. También fue a observar otras mesas
y se dio cuenta que todos los cilindros estaban desgastados. Motivado por estos descubrimientos, volvió al día siguiente para continuar analizando la forma de ganarle a la ruleta sin tener que depender solo del azar. Thyssen se dirige a la mesa 37, la misma que había observado el día anterior, y algo le llama la atención. El cilindro no era el mismo que el día anterior. Esto se debía a que el personal de mantenimiento de las ruletas todos los días quitaban los cilindros de las mesas para limpiarlos y lubricarlos, pero al volver a colocarlos muchas veces lo hacían en otras mesas. Continuando su recorrida, pudo observar que los jefes de mesa eran muy estrictos con el límite de cercanía de la gente a la ruleta. También que había un tope máximo de fichas por apostador y que los apostadores que más llamaban la atención, tanto del público como de los empleados, eran los que jugaban fuertes sumas de dinero. El resto pasaban desapercibidos. Recorrió todas las mesas buscando el cilindro más defectuoso y lo encontró en la mesa 18. A partir de ahora, solo tenía que memorizarlo para poder identificarlo, y eso ya lo tenía planeado. Entre las pertenencias que había logrado rescatar del acorazado tenía una cámara fotográfica camuflada como un encendedor. Era parte de un conjunto de elementos utilizado por los alemanes como equipamiento de espionaje durante la guerra. Al día siguiente logró fotografiar el cilindro desde varios ángulos para luego hacer un revelado que duplicaba el tamaño natural. Mirando la foto ampliada del cilindro, podía observar todos los detalles, tales como rajaduras, golpes y aspectos mínimos. Pasaba varias horas al día inspeccionando hasta el más mínimo detalle. Y finalmente lo encontró. Había una marca imperceptible, era un pequeño golpe sobre el número 2. Ahora debía ponerse a pruebas. Tendría que ir a la sala de juegos e identificar en qué mesa estaba el cilindro, y lo encontró en la mesa 23. Repitió la misma prueba varios días hasta que ya podía identificarlo con facilidad. El siguiente paso sería hacer una vigilancia permanente del cilindro elegido, anotando todos los resultados de los tiros durante todo el día. Para eso trabajaría en equipo con su cuñado Hermann Bieger. El casino abría sus puertas a las 3 de la tarde y cerraba a las 3 de la mañana. Thyssen haría su vigilancia de 15 a 21 horas y Hermann de 21 a 3 de la mañana. Al final de la primera jornada habían anotado 280 números, que durante la noche serían analizados y corroborarían la ubicación de los mismos en el cilindro. Anotaron todos los resultados durante 20 días seguidos. En total fueron 3.812 números. Y la conclusión de ese meticuloso estudio arrojó resultados reveladores. La inclinación del cilindro producto del desnivel por desgaste provocaba que cientos de bolas por día terminaran en el mismo lado de la ruleta. Ahora solo había que apostar esos números. Como el reglamento permitía un tope máximo de apuesta por persona, además de Karl y Hermann, se sumaron 2 personas más al equipo, también exmarinos del acorazado. Karl sabía que si el sistema funcionaba, a más apostadores, mayores ganancias. El sistema de apuestas sería fácil. Eligieron los 20 números más salidores. Los dividieron en 4 grupos de 5 números y cada uno de ellos apostaría a un grupo de números. El primer día apostaron desde la apertura hasta el cierre del casino. Karl ubicó el cilindro y comenzaron con la estrategia. De 270 bolas acertaron 148. Ganaron 936 pesos de esa época. La ganancia fue buena, pero decidieron que al día siguiente subirían las posturas y las ganancias superaron los 4.000 pesos. Durante los siguientes días irían subiendo las apuestas, pero de manera paulatina. El gran desafío ahora era pasar desapercibidos, no llamar la atención tanto de los empleados como del resto de los apostadores. El camuflaje del alemán y sus cómplices
se basaba en entreverarse en los empujones, hacer las apuestas fuertes cuando algún apostador por algún motivo distraía al resto, aprovechar los días de mayor concurrencia, donde había entre 18 y 22.000 personas, simular pálpitos, cábalas, mezclarse entre personajes de la política y empresarios que llamaban más la atención que el resto, y no apostar cuando había poca gente en la mesa. Como el plan funcionaba a la perfección, el próximo objetivo era ganar más plata en menos tiempo. Para eso mandó a contratar más colaboradores al equipo. A ninguno le explicaba en detalle el sistema de apuestas, solo les decía los números que debían jugar y al final del día les pagaba una suma fija. Por supuesto que ninguno sabía para quién trabajaba, tampoco les interesaba. Sabían que al final del día se ganaban su jornal. Thyssen jamás se dio a conocer ante nadie. Sabía que su identidad dentro del casino debía pasar totalmente desapercibida. Para abril de 1950, los croupiers y jefes de mesa comenzaron a observarlos, ya que no eran apostadores conocidos, pero daban el aspecto de ser jugadores que seguían un mismo número o una misma martingala, o como los empleados del casino llamaban, perdedores científicos, que eran aquellos que hacían cálculos y estrategias creyendo poder superar el azar y siempre se iban con los bolsillos vacíos. Pero todo comenzó a cambiar cuando notaron las fuertes bajas de ganancias de la banca. Las autoridades del casino ordenaron un seguimiento minucioso de las mesas. La sospecha principal eran que algún empleado era cómplice de uno o más apostadores, pero no entendían cómo se llevaba adelante dicha complicidad. Además, estos apostadores aparecían en distintas mesas cada día. Desde la gerencia bajaban amenazas a los jefes de mesa de despidos posibles si las ganancias seguían cayendo. Fue entonces cuando los jefes de mesa utilizaron todos los mecanismos posibles para detenerlos. Entorpecían las apuestas, dificultaban jugadas, creaban un clima adverso, ya no eran amables con gente desconocida, no daban tiempo a jugar y como la sospecha radicaba en algún empleado cómplice, cambiaban de tirador cada 15 minutos. Pero nada de esto servía. Carr y su grupo de gente ya alcanzaban ganancias de 300.000 pesos por noche. Lo que era un problema para el casino resultó ser una gran oportunidad para el resto de los apostadores. Ya no era ningún secreto que un grupo de apostadores comandados por un supuesto alemán compartían a diario las ganancias con la banca. Incluso en la ciudad se corría ese rumor. Esto generó que muchos apostadores se acerquen a la mesa y copien las mismas jugadas, y de esa manera también los demás empezaron a ganar sin saber ni siquiera cuál era la estrategia. Día tras día aparecían más y más apostadores a replicar cada jugada, y esto ya no era solo un problema para el casino, sino también para Carl Thyssen, que ya no podía controlar la situación. Para noviembre de 1950 ya armaban grupos de apostadores comandados por algún líder que inescrupulosamente repartía las ganancias delante de los jefes de mesa que seguían sin descubrir dónde estaba la trampa. Antes que el casino abriera sus puertas, ya estaban ahí, agolpados, empujando y discutiendo por entrar primeros y conseguir lugar en la mesa donde la gente de Thyssen fuera a jugar. A esta altura el casino ya sabía de un alemán que comandaba las apuestas, pero pese a la continua vigilancia no podían descubrirlo. Uno de los jefes de mesa sospechaba que algún cilindro estuviera modificado intencionalmente, siempre con la ayuda de un empleado cómplice. Otro consideraba la posibilidad de que alguna bola tuviera algún tipo de imán. Es por esto que llamaron a un mecánico especializado para que buscara algún tipo de fraude. Obviamente el técnico no descubrió ninguna modificación, solo el desgaste de los cilindros. Pero convencidos de que algún cilindro estaba modificado, las autoridades deciden retirar 2, aunque eso le provocara más pérdidas por dejar 2 mesas cerradas. Thyssen tenía la necesidad imperiosa de sacarse de encima a todos los oportunistas que le estaban haciendo tambalear el plan. Aprovechando la noticia que el casino había retirado 2 cilindros de las mesas de juego, decide correr el rumor que el cilindro ganador lo habían trasladado al casino de Miramar.
El enjambre de jugadores raudamente se dirigió hacia aquella ciudad. Por fin, Karl y su gente volvían a apostar tranquilos. Mientras tanto, los jefes del casino creyeron haber ganado la batalla al notar nuevamente la tranquilidad en la sala de juego y no ver más a los martingaleros oportunistas. Pero la tranquilidad duraría poco, ya que un apostador reconoció a la gente que trabajaba para el alemán y dio aviso. Al día siguiente, el caos regresó al casino de Mar del Plata. Eran más de 70 personas persiguiendo a los jugadores de Thyssen, copiando jugada por jugada. Ni los jefes de mesa, ni los tiradores, ni la gerencia podían creer lo que estaban viendo. Apenas el casino abría las puertas, entraban corriendo literalmente para pedir fichas y apostar lo antes posible. La confitería del casino, donde habían charlado Karl con el peluquero Bartolucci, se había transformado en el sector de pagos de jornales a los apostadores contratados por estos oportunistas. A comienzos de 1951, ante la pérdida millonaria del casino, el gobierno decide intervenir y manda expulsar a todos los jugadores que participaran de estas asociaciones. Una tarde, todos los jefes de mesa observan fijamente lo que sucedía en la mesa donde estaba Thyssen y su gente. El movimiento del personal del casino era extraño y fuera de lo común. Karl, rápido de reflejos, le indica a su cuñado y a su gente que deben retirarse. Disimuladamente se alejan de la mesa y salen de la sala de juego. En ese instante llega la policía, rodea la mesa, los apostadores son apartados y demorados por el cargo de alteración y provocación de desorden en una sala de entretenimientos y asociación ilícita. Más de 70 jugadores fueron trasladados a una sala donde se les pidió el documento y les tomaron las huellas digitales, mientras les informaban que quedaban expulsados de por vida del casino de Mar del Plata. El jefe de mesa que estaba presente les preguntó quién era el famoso alemán, pero nadie respondió. Mientras tanto, Karl Thyssen bajaba las escalinatas del casino rumbo a la calle, sabiendo que sería la última vez que lo haría.